Buenos días, bienvenidos a este webinar de INCAE Business School. En un minuto estaremos dando inicio. Muchísimas gracias por su espera. Buenos días, bienvenidos a este webinar de INCAE Business School. Mi nombre es Priscila Villanueva y seré su moderadora en esta sesión. Bienvenidos a este espacio a través de Zoom. Hoy tenemos el gusto de contar con la profesora Rocío Pastor, con quien estaremos compartiendo con ustedes la sesión acerca de cómo gestionar el lado humano del cambio. Es un gusto para nosotros contar con la participación de todos ustedes. Ahora me gustaría proceder con la presentación de la profesora Rocío Pastor, quien es profesora de negociación en INCAE Business School. Combina su experiencia profesional con más de 20 años en las áreas de comunicación, capital humano y gestión del cambio para apoyar a compañías y sus líderes a construir culturas saludables que impulsen los resultados del negocio. Es una entusiasta socia estratégica para organizaciones comprometidas con liberar el potencial de su gente, fortalecer la capacidad de liderazgo y construir equipos de alto desempeño. Les recuerdo que al terminar la charla tendremos una sesión de preguntas y respuestas, por lo que les invito a participar activamente. También nos pueden escribir a lo largo del webinar en la sección de Q&A. Sin más, los dejo con la profesora Rocío Pastor. Adelante, por favor. Gracias, Priscila. Es un gusto estar con todos ustedes acá y los que se están uniendo en los próximos minutos. Espero que dentro de lo posible, de lo que estamos viviendo, ustedes y sus familias estén bien. Quisiera empezar por acá, porque suena paradójico y contradictorio con lo que les acabo de decir, pero, a ver, no estar bien está bien. Y creo que es fundamental entender que en estos tiempos que estamos viviendo, este ser nanométrico que está acá ha sido capaz de detener el mundo entero y que va a haber momentos en que no nos sentimos bien, ni nosotros, ni nuestros familiares, ni la gente a la que lideramos. Nuestro mundo, o sea, estamos en un nuevo normal y ni siquiera todavía sabemos cómo va a ser este nuevo normal. Lo que sí creo que podríamos todos coincidir es que nuestro mundo ya no va a volver a ser el mismo. Y por lo tanto tampoco nuestro entorno organizacional, ni nuestros clientes, ni nuestras industrias, ni nosotros como líderes, ni incluso nuestras familias vamos a ser las mismas que éramos antes de esta pandemia. Porque hoy lo que estamos viviendo es dolor y miedo. Y sentir miedo no solo es natural y comprensible, sino que incluso es hasta sano para nosotros, para nuestras parejas, para nuestros hijos, para nuestros equipos de trabajo. Porque no es posible gestionar situaciones difíciles sin que aparezca alguna emoción. Lo que sucede es que la intensidad de esa emoción, la duración, la emoción en sí misma cambia para cada quien. Es decir, el tipo de emoción que experimentamos, tanto como su intensidad y su duración, pueden ser distintos para cada uno de nosotros. ¿Y por qué es fundamental hablar de emociones cuando estamos hablando de gestionar cambios? Porque una emoción retenida es como un dardo a punto de salir en cualquier momento y en cualquier dirección. Y por eso es fundamental poner el tema de las emociones sobre la mesa, porque hoy, independientemente de la profesión que tengamos, de la industria en la que trabajemos, de los años que tengamos de estar en una organización, de si estamos liderando o no equipos de trabajo, lo cierto es que hoy nos sentimos frágiles, vulnerables y temerosos. Y me gusta compartir esta frase de Mandela porque la valentía no es la ausencia del miedo, es el triunfo sobre el miedo. Y el hombre valiente o la mujer valiente no es aquel que siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Y esto es fundamental porque en momentos difíciles como los que estamos viviendo, cuando nos sentimos amenazados, solemos actuar de manera contraproducente. Atacamos,
evadimos y nos paralizamos, básicamente. Y esto tiene que ver con nuestra configuración cerebral. Tenemos un neocórtex y no podemos acceder a él, a nuestro cerebro racional, sin ingresar o pasar primero por nuestro cerebro reptiliano, que es el que se encarga de nuestra supervivencia. Y en el medio de ambos están nuestras emociones, nuestro cerebro límbico. Así es como estamos configurados. ¿Y qué pasa acá? Que nuestro cerebro detesta cambiar sus costumbres, porque siente que en ello lo que se juega es su supervivencia. Hoy, como seres humanos reaccionamos igual que nuestros ancestros cuando se topaban o cuando escuchaban o sospechaban que se acercaba a ellos un tigre de dientes de sable de 450 kilos de peso y casi 30 centímetros de colmillo. ¿Qué hacíamos en esos momentos o qué hacían nuestros ancestros? Huir, atacar o paralizarse. Hoy reaccionamos de la misma manera que si estuviéramos viendo ese tigre, no importa si realmente es nuestra amenaza física la que se siente amenazada o es nuestra supervivencia o nuestra estabilidad emocional o mental. Y hoy, con lo que estamos viviendo, hay buenas razones para las que el cerebro se revela o más que revelarse, reacciona neurológicamente. Porque ¿qué sucede cuando el cerebro siente que su supervivencia está amenazada? Se disparan y se exacerban las emociones. ¿Y por qué estamos hablando de esto cuando nos vamos a enfocar hoy en compartir sobre claves para administrar el lado humano del cambio? Bueno, porque similar nos sucede en procesos de cambio. Se activa en nosotros la misma respuesta neurológica que tiene que ver con atacar, evadir o paralizarse. Gran parte de los comportamientos que llevamos a cabo son automáticos. Nos guiamos por paradigmas, por sesgos cognitivos, por creencias, por rutas cortas, por atajos. Y nuestro cerebro reacciona de una manera muy parecida cuando nos sentimos amenazados a cuando atravesamos procesos de cambio. Es decir, solemos atacar, evadir y paralizarnos aunque no estemos conscientes de ello. Y por eso es fundamental este tema cuando hablamos de gestionar procesos de cambio y gestionar el lado humano del cambio. Las etapas que experimentamos en procesos de cambio son muy similares a las que se viven en un proceso de duelo. No son etapas lineales, pero sí son progresivas. Podríamos vivirlas todas, podríamos vivir algunas de ellas o incluso vivir alguna de estas etapas de una forma distinta. Es decir, no reaccionamos de la misma manera. Las etapas del duelo empiezan por la negación. De ahí muchos de nosotros nos movemos hacia el enojo. A veces nos sumergimos, ¿verdad? Como consecuencia de este proceso de cambio, proceso de duelo en la tristeza. Y si no experimentamos la tristeza, no nos podemos sumergir en un proceso de introspección que nos permita cargar también energías. Algunos de nosotros cuando empezó, o muchos de nosotros cuando empezó esta pandemia, lo primero que hicimos fue entrar en un proceso de negación. Luego empezamos a molestarnos porque las medidas estaban coartando nuestra libertad. Luego más bien nos molestamos porque no considerábamos que eran medidas suficientes. Y ahora vemos también cómo hay gente que después de tantos meses siguen desafiando las normas o las sugerencias para poder cuidarnos entre nosotros y otros. Así que estas etapas nos conducen, en principio, al transitar por ellas, a un proceso también de negociación con nosotros mismos. Y de ese proceso de negociación deberíamos de brincar a la quinta etapa, que es la aceptación. Y la aceptación no es resignación, es encontrar recursos, confianza, herramientas, resiliencia para salir adelante, encontrándole también significado, sentido a lo que estamos viviendo, por más doloroso que sea. Las etapas que atravesamos en procesos de cambio son muy parecidas a estas. Y por eso es que un experto como John Kotter lo que nos dice es que el corazón del cambio vive o reside en las emociones. Y eso me lleva como a plantear, bueno, ¿pero qué es cambio? Cuando hablamos de cambio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y cuando hablamos, por ejemplo, más bien de transición, ¿cuál es la diferencia entre la palabra cambio y la palabra transición? Si nos vamos al significado propio de la palabra, cambio no es otra cosa que convertir algo en otra cosa, modificar, sustituir, reemplazar, es decir, hacer algo diferente.
Mientras que cuando hablamos de transición, acá más bien estamos hablando del paso de un estado o de una etapa o de un asunto o de un lugar a otro diferente. Es decir, estamos hablando más de un movimiento, de un desarrollo, de una evolución. Y esto hace una enorme diferencia, porque por lo general nos referimos al cambio o a los procesos de transformación y de transición organizacionales como procesos de cambio. Pero vean la diferencia. El cambio es situacional, mientras que la transición es psicológica. Y si no hacemos transiciones, si no trabajamos la transición en nuestras organizaciones, es simplemente como si estuviéramos moviendo muebles de un lado al otro. Por eso, este autor lo que nos dice es, a ver, el mundo que ya nosotros conocimos no es el mundo en el que estamos viviendo hoy y hay que aceptar la etapa final para poder entrar en un proceso de exploración. Y esto no solo en relación con la pandemia que estamos viviendo hoy, sino con cualquier otro proceso de cambio, sea teletrabajo, un cambio de sistemas, modificaciones en las políticas o procedimientos de las organizaciones. Hay una etapa final, una etapa de exploración y una etapa de nuevos comienzos. Cada uno de nosotros necesita navegar por cada una de estas etapas para poder salir adelante en relación con la transición. Entonces, ¿por qué hablar de transición y no hablar de cambio? Porque cuando hablamos de una transición organizacional, acá estamos enfocándonos más en la mecánica del cambio, en un plan bien pensado, en una infraestructura que nos lleve a una exitosa implementación, es decir, es más la mecánica del cambio. Muchas organizaciones se centran en llevar a cabo esta transición organizacional, pero a la par de esta está la transición personal, y esta tiene que ver con cómo gestionamos el lado humano del cambio. ¿Y de qué trata esto? Es el reconocimiento de que el compromiso de pasar de un estado a otro requiere pasar por distintas etapas, incluyendo dejar atrás la etapa anterior. Y entonces acá la pregunta es, ¿en qué se están enfocando hoy sus organizaciones? Y por otro lado, a ver, las organizaciones están manejando la transición organizacional y a la vez la transición personal o se están enfocando en la transición organizacional. Pero además esta es una pregunta doble, porque creo que cada uno de nosotros en los tiempos cambiantes y desafiantes que estamos viviendo, tenemos también que asumir nosotros responsabilidad en relación con cómo nosotros a nivel personal estamos gestionando o impulsando nuestra propia transición. Porque es innegable que todo cambio, por técnico que sea, va a generar miedos, dudas, fricciones, preocupaciones, molestias, temores. Es decir, en una palabra, preocupaciones. Y por eso estamos hablando de emociones, porque las emociones son el factor clave del cambio. Cualquier cambio es progresivo y pasa por etapas sucesivas como las que acabamos de ver. Y cada etapa se caracteriza por una serie de sensaciones, de emociones que le son típicas y que la distinguen de las demás etapas. Las emociones y sentimientos positivos ayudan a aceptar y catalizar el cambio. Y por ello, el reto de la gestión del cambio, el reto de gestionar el lado humano del cambio, consiste en que cada uno de nosotros construyamos a tiempo nuevos cableados neuronales. El reto de la gestión del cambio es que las organizaciones acompañen también a la gente en construir estos nuevos cableados neuronales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reducir el malestar que produce la experimentación y la reconfiguración de las emociones. Hay que considerar acá, por otro lado, que el rol y nuestra perspectiva también influyen en el cambio. ¿A qué me refiero acá? Por lo general, los altos directivos que han definido procesos de cambio, sea cuales sean los que se están aplicando ahorita en las organizaciones, suelen ver el cambio como una oportunidad para fortalecer el negocio, para alinear las operaciones con la estrategia, mientras que para la mayoría de los colaboradores, ellos no buscaron el cambio y por lo general no lo sienten como bienvenido, porque a ver, a nivel cerebral nuevamente, sentimos que lo que genera son preocupaciones,
que rompe la comodidad, que genera fricciones. Veámoslo de esta manera. Mientras el agente del cambio, la persona que promueve el cambio en las organizaciones, ve beneficios, el sujeto del cambio, el que va a tener que implementarlo, ve perjuicios. Mientras el agente del cambio ve posibilidades de fortalecer el negocio, el sujeto del cambio lo que aprecia son costos y pérdidas que va a tener para él. Mientras el agente del cambio se centra en el alineamiento estratégico, los que implementan el cambio muy posiblemente lo que van a ver son molestias. Mientras el agente del cambio ve empleabilidad, el sujeto del cambio posiblemente lo que está viendo es desempleabilidad. Mientras el agente del cambio ve autosatisfacción por las ideas creativas, novedosas que se le han ocurrido, esto lo que provoca en las personas que van a tener que llevar a cabo el cambio, más bien es inseguridad. Mientras posiblemente el agente del cambio ve carrera profesional, el sujeto del cambio lo que ve son amenazas. Así que, finalmente, mientras el agente del cambio ve oportunidades, el sujeto del cambio lo que ve son riesgos. Y entonces, a ver, ¿qué sucede acá? Porque yo creo que a nivel individual de cada uno de nosotros, tenemos que empezar a preguntarnos de qué lado de esta gráfica queremos estar. Aunque no hayamos participado de la decisión del cambio, sin duda sí podemos definir convertirnos en agentes de cambio. ¿Y cómo queremos ver entonces el cambio? ¿Como beneficios, como empleabilidad, como autosatisfacción, como oportunidades? ¿O que nos queremos más bien centrar en enfocar el cambio como perjuicios, costos de oportunidad, inseguridad, amenazas y riesgos? Yo creo que aunque muchos de nosotros no hayamos definido los cambios que se están viviendo en las organizaciones, sí podemos decidir cómo reaccionar a ellos y qué rol adoptar. Pero veamos una nueva comparación. Para quienes toman las decisiones sobre el cambio, la decisión ya fue consciente, lógica, razonable. Para quienes tienen que poner en cambio el cambio en marcha, les parece una decisión arbitraria y fuera de control. Del otro lado, parece una o es una decisión oportuna, pero para quienes tienen que ponerlo en marcha es repentina. De un lado, resuelve problemas, pero a lo mejor percibimos como que va a generar problemas e incomodidad, mientras que los que están impulsando el cambio piensan en que esto va a ofrecer nuevas oportunidades. Muchas veces, los que ejecutamos el cambio, nos centramos más en que esto va a interrumpir nuestras rutinas y procesos. Es decir, nuevamente, donde uno ve beneficios, otros solemos ver los costos. Y yo creo que nuevamente, independientemente de la decisión de quién la haya tomado, tenemos la posibilidad de escoger cada uno de nosotros de qué lado queremos estar, enfocando el cambio como una oportunidad o viéndolo como una amenaza. Y esto es fundamental, porque si enfocamos el cambio como una amenaza, así va a ser posiblemente el resultado para nosotros, mientras que si lo vemos como una oportunidad, nos vamos a concentrar realmente en buscar oportunidades. Piensen que nuestro cerebro es especialista siempre en estar buscando lo negativo, lo que se sale de la norma, lo que nos incomoda. Y por eso, empezar a vernos a nosotros mismos como agentes de cambio puede hacer una diferencia. Porque aunque dicen que la única persona a la que le gusta el cambio es un bebé con un pañal húmedo, hay que ver. Porque creo que muchos de nosotros en algún momento tuvimos la posibilidad de cambiar un carro y dejar de movilizarnos en bus para manejar nuestro propio vehículo. Y pensaría yo que ese fue un cambio satisfactorio. Muchos de nosotros en algún momento pagábamos un alquiler y dejamos de hacerlo y compramos nuestra propia casa y con ese cambio nos sentimos confortables. Muchos de nosotros dejamos de vivir en determinado sitio y cambiamos. ¿A qué me refiero con esto? El tema es, ¿cuáles son los cambios que no nos gustan? Porque puede ser que sí, puede ser que las personas, como dice este autor, no se resistan al cambio, sino que se resistan más bien a ser cambiados. Pero por otro lado, yo creo que la gente no se resiste tanto al cambio, porque en realidad cambiamos todo el tiempo. A lo que la gente se resiste es a que les impongan el cambio en ellas, sin un proceso de acompañamiento y sin entender el sentido. Es decir, nuestra reacción primaria, instintiva, ante un proceso de cambio va a seguir siendo la misma. Vamos a sentirnos amenazados, vamos a tratar de atacar, posiblemente algunos nos vamos a sentir paralizados.
Pero a nivel organizacional, ¿qué es lo que están haciendo los líderes, quienes dirigen áreas de trabajo o las áreas de recursos humanos para acompañar a la gente en este proceso de cambio? Para imprimir sentido, significado a los procesos de cambio. De eso se trata el lado humano del cambio. Yo les quiero compartir las razones por las que a mi criterio suele fallar la gestión del cambio, y esto con base en procesos de transformación y de cambio en el que acompaño a organizaciones. La primera es que el cambio se planifica en el secretismo. ¿A qué me refiero con esto? Con el supuesto de que entre menos gente se entere, entre menos gente lo sepa, se excluye de la planificación del cambio a colaboradores de primera línea que permitirían, si los incorporáramos desde el inicio, anticipar soluciones a problemas, a situaciones, a reacciones. Es decir, deberíamos de abrir un poco más este candado e involucrar a más gente en la participación de la planificación de los procesos de cambio. El segundo obstáculo es que generalmente el cambio se anuncia con bombos y platillos a través de un decreto. ¿Y qué sucede acá? Que a ver, el director de la compañía por lo general o el director de un área invierten energía en decretar el cambio, en anunciarlo con entusiasmo, en decir qué es lo que esperan de la gente y luego prácticamente desaparecen de escena. Como si simplemente decir ya viene el cambio y este es el cambio que hay que ejecutar, ya permitiera por sí solo que el cambio se origine. El tercer obstáculo es que se ignoran los temores y preocupaciones de la gente. Y esto es fundamental porque los tiburones o los temores están allí y van a seguir estando allí si no los abordamos. Si desde el inicio no habilitamos en los procesos de cambio foros, espacios, herramientas para abordar estos temas, para abordar las necesidades, las preocupaciones, los temores de la gente, es muy difícil que entonces podamos encontrar una manera de gestionarlos o de que estos temores afloren y que encontremos una forma más constructiva de administrarlos. Si no abordamos los temores y preocupaciones de la gente, es muy difícil que la gente se pueda enfocar en los procesos de cambio. El cuarto obstáculo es que se pone el foco en la mecánica del cambio y por eso hablamos de la diferencia entre cambio y transición, de la diferencia entre transición organizacional y transición personal, porque es insuficiente con poner el foco en la mecánica del cambio, porque más bien el foco debería de ponerse en lo que se debe hacer, en cómo se debe hacer, en los plazos que deben cumplirse, pero no solo eso. Hay que inspirar y mover a la gente en relación con el cambio. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la visión? ¿Dónde vamos a estar? ¿Cómo hacemos para energizar y comprometer más bien a la gente en relación con el cambio? El quinto obstáculo es que se excluye del proceso a los detractores. Y esto puede parecer, ¿verdad? Como un poco extraño, porque ¿quién quiere tener un detractor dentro de un proceso de cambio? Y entonces, ¿qué hacemos? Para no invertir energía en ellos, nos los brincamos, nos los saltamos. Pero ¿qué sucede? Aunque sea incómodo al principio, lo cierto es que personas detractoras o resistentes o muy críticas, conviene tenerlas a bordo, aunque sea incómodo al principio. ¿Por qué razón? Porque entre más perspectivas y más diversidad de criterios sumemos al cambio, el cambio puede ser todavía mucho más efectivo. Porque detractores del proceso podrían encontrar desde riesgos, puntos ciegos y posibles reacciones. Los que lideramos procesos de cambio a veces somos muy optimistas en relación con estos procesos de cambio y por eso subir a bordo a personas resistentes o detractoras puede ser fundamental. Y hay que animarse a hacerlo si queremos también cubrir aspectos que podrían ser puntos ciegos para las organizaciones. El sexto obstáculo es que se confunde informar con comunicar, que no son lo mismo. Es decir, emitir comunicaciones, boletines, correos, eso no es comunicar, eso es informar. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces en los procesos de cambio? Que recurrimos a comunicados descendentes y masivos, masificamos, la dotamos de muchísima carga racional
en lugar de invertir en un proceso mucho más interactivo con la gente y un proceso mucho más emocional. Es decir, que tenemos que apuntar no solo a la mente, sino al corazón de la gente para moverla a dar lo mejor de sí. Y que hay que comunicar, porque hay que entender también cuál es la reacción de la gente a aquellas cosas sobre las cuales estamos informando. El séptimo obstáculo es que se capacita o muy temprano o se hace muy tarde. Y esto es un aspecto clave, porque hacerlo muy temprano puede ser un error si todavía hay temas, problemas, situaciones asociados con los procesos de cambio que no han salido a flote. Y hacerlo muy tarde, ¿verdad? También puede ser un problema, porque por otra parte, capacitar muy tarde o capacitar a todos de la misma manera, cuando no todos necesitan lo mismo, puede ser también un obstáculo importante y suele serlo para procesos de cambio. El octavo obstáculo es que no se explicitan los comportamientos clave. ¿Y a qué me refiero con esto? Se da por sentado que la gente, sin importar su puesto, su función, su antigüedad o cualquier otra variable, va a deducir cuáles son los comportamientos que ahora en el proceso de cambio se esperan en ella. Claro, si las actitudes o los comportamientos claves, sin importar el puesto que estemos ocupando, no nos los comparten, es muy difícil también que podamos entender cuál es el ADN de ese cambio que se espera. El noveno está muy relacionado con el octavo. Si los líderes no modelan con su ejemplo, si los líderes no están machacando constantemente con sus actitudes y con sus comportamientos lo que se espera de la gente, entonces la credibilidad del proceso del cambio se ve lesionada. Y finalmente, el décimo obstáculo. En lugar de usar el reconocimiento, se usa el cumplimiento como una amenaza. Es decir, se pone el acento de un modo intimidante en el cumplimiento en lugar de modelar las conductas, actitudes y logros a través del reconocimiento de personas, de equipos a nivel organizacional, así como de la celebración de pequeñas victorias. Usar el cumplimiento como una amenaza no setea una actitud positiva hacia el cambio. Así que, sin duda, como dice doña Virginia, el cambio es una puerta que se abre desde dentro y desde dentro de cada uno de nosotros. Y por eso es que tenemos que posicionarnos en relación con qué queremos ser. Líderes o agentes de cambio o sujetos o víctimas del cambio. Porque entre más pronto, entre más rápidamente las organizaciones superen procesos de cambio y transformación organizacional, más oportunidades también se pueden abrir para nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede? Primero, reaccionamos defensiva u ofensivamente en relación con los cambios, porque hay una serie de preocupaciones. Y atender el lado humano del cambio significa que las áreas a quienes les corresponde esto en la organización o a los directivos como un todo, les corresponde entonces abordar 6 tipos de preocupaciones que si no se abordan, ralentizan y pueden dinamitar el proceso de cambio. Así que vamos a ver los 6 tipos de preocupaciones a los que Blanchard se refiere. Las primeras preocupaciones son de información. ¿Mm? ¿Y qué sucede acá? La gente necesita o quiere conocer la misma información o los mismos datos de quienes ya tomaron la decisión del cambio, incluyendo los motivos por los que se va a hacer el cambio. Es decir, la gente quiere información, quiere luz. La gente quiere respuesta a preguntas como ¿en qué consiste el cambio? ¿Por qué se necesita el cambio? ¿Realmente se necesita? ¿Por qué está mal lo que estamos haciendo hoy? ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? ¿Por qué tenemos que cambiar precisamente ahora? ¿Con qué rapidez deberíamos de cambiar? ¿Y qué pasa si no cambiamos? Estas necesidades de información son fundamentales porque como muchos de los procesos de cambio a veces se planifican en el secretismo, significa que hay una asimetría de información y la gente muchas veces lo que tiene son preguntas legítimas, pero no necesariamente formas constructivas de plantear sus preguntas. Así que el primer grupo
de preocupaciones tiene que ver con necesidades de información sobre el cambio. El segundo grupo son preocupaciones más de tipo personal. Es decir, la gente necesita entender las implicaciones, las consecuencias o las exigencias que el cambio va a tener sobre ella a nivel personal y por lo tanto necesita que le prestemos el oído y que le respondamos preguntas como las siguientes. ¿Cómo me va a afectar el cambio a mí? ¿Qué es lo que yo debo cambiar? ¿Qué voy a perder? ¿Qué podría ganar? ¿Estaré bien? ¿Voy a mantener mi empleo? ¿Mi familia va a estar bien? ¿Tengo que aprender nuevas habilidades o herramientas? ¿Tengo la capacidad para aprender esas habilidades o herramientas? ¿Voy a tener que trabajar más horas? Es decir, la gente se plantea preguntas que tienen que ver con el impacto del cambio o del proceso del cambio en ella. El tercer grupo de preocupaciones son preocupaciones de ejecución. Y acá, ¿de qué se trata esto? La gente tiene interés de conocer cómo se va a ejecutar el proceso de cambio, la manera, los tiempos, el soporte, las responsabilidades. Es decir, para poder enfocarse realmente en hacer el cambio, en hacer lo que se le está pidiendo, la gente necesita tener respuesta de otra serie de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se va a ejecutar el cambio? ¿De qué manera? ¿Quiénes van a estar a cargo? ¿Son competentes las personas que lideran el cambio? ¿Qué es lo que se espera que yo haga? ¿Qué debería de hacer en primer, segundo, tercer lugar? ¿En qué plazos? ¿Esto cómo va a afectar el trabajo normal? ¿Voy a poder hacer ambas cosas? ¿Qué recursos me van a dar? Y si esto no funciona, ¿en quién me puedo apoyar? El cuarto grupo de preocupaciones tienen que ver con el impacto. Y acá el foco de la gente está en entender, una vez que ya el cambio se está ejecutando, cuáles son los resultados positivos que ya se están consiguiendo. ¿Cómo se está midiendo el avance del cambio? Es decir, ¿está dando o no resultado? ¿Está valiendo la pena el esfuerzo, la energía, los recursos que la gente está dedicando? Acá, ¿qué preguntas podría hacerse la gente? ¿Vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo? ¿Estamos realmente avanzando? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cómo se está midiendo el avance? ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Cómo me están midiendo o me van a medir a mí? Es decir, son preguntas que tienen que ver sustancialmente con el impacto. El quinto grupo de preocupaciones tienen que ver con la colaboración. Es decir, una vez que el proceso está avanzando, que conocemos sobre el impacto, sobre los resultados positivos, el foco de la gente se traslada más a temas de coordinación y colaboración que impulsen el cambio. Para esta etapa es muy posible que hayamos logrado convertir a detractores en impulsores del cambio. Para esta etapa hay embajadores del cambio que creen en el cambio porque están viendo realmente sus resultados. Y entonces, ¿qué preguntas empiezan a hacerse? ¿Quién más debería participar de este proceso? ¿A quién más deberíamos de subir a bordo? ¿Cómo podemos atraer el apoyo de estas otras personas? ¿Qué más puedo hacer yo para colaborar? Porque se empiezan a percibir desde antes oportunidades también de crecimiento y desarrollo personal relacionadas con los cambios. El sexto grupo de preocupaciones tienen que ver con preocupaciones de refinamiento. Aquí el foco se pone más en la mejora continua y en lo que ya vamos aprendiendo, en las lecciones aprendidas, en las mejores prácticas y en lo que podríamos trasladar de este proceso de cambio a otros procesos de cambio organizacionales. Así que, ¿cómo qué preguntas podría hacerse la gente acá? ¿Cómo podemos mejorar aún más el cambio? ¿Qué le podríamos agregar? ¿Qué deberíamos eliminar? ¿Qué otras ideas podríamos aplicar para que todavía saquemos mayores oportunidades del cambio? ¿Qué cosas de lo que estamos viendo acá podríamos aprovechar para aplicar en otras áreas? ¿Cómo podríamos potenciar el cambio? Estos son 6 grupos de preocupaciones. Y de las 6, las preocupaciones personales son las que más se suelen pasar por alto durante los procesos de cambio. ¿Y qué sucede entonces? Primero, hay que partir de que los 6 tipos de preocupaciones que estamos viendo acá son secuenciales. ¿Esto qué quiere decir? Están primero las necesidades de información para poder mitigar de alguna manera la asimetría en la información, pero luego vienen las preocupaciones personales. Si las preocupaciones personales no se abordan,
es muy difícil que la gente pueda meterse de lleno en la ejecución de un proceso de cambio. Y si las preocupaciones de ejecución no se resuelven, y si no empezamos a hablar sobre los resultados del cambio en términos de impacto, es más difícil que la gente quiera colaborar y mucho más difícil aún que podamos aprender lecciones del cambio. Así que, preocupaciones. En un momento dado, distintas personas pueden estar en distintas etapas de preocupación. Pero no solo eso. El tema es que si no se nivela la información de por qué hay que cambiar, para qué hay que cambiar, si no se imprime sentido, significado, propósito al cambio, y si además no abordamos las preocupaciones de la gente en relación con el impacto que el cambio puede tener en ellas, es muy difícil entonces que las personas se puedan enfocar en la ejecución del cambio. Así que yo los invito a analizar esto desde una doble perspectiva, o a lo mejor triple. Lo que están haciendo ustedes como líderes a cargo de procesos de cambio o como líderes a cargo de equipos de trabajo. Lo que están haciendo para abordar las preocupaciones de su gente. Lo que están haciendo las organizaciones para hablar sobre las preocupaciones de la gente. Lo que estamos haciendo también a nivel personal cada uno de nosotros, aunque no tengamos equipos de trabajo a cargo. ¿Por qué razón? Porque yo creo que en el tiempo que estamos viviendo es fundamental tomar una decisión. O sea, ¿qué quiere ser cada uno de ustedes en su organización? ¿Un sujeto o una víctima del cambio? ¿O un líder o un agente del cambio? Y acá hay mucho en juego. Hay mucho puesto en la balanza, porque la flexibilidad, la versatilidad, cada vez son más valoradas en un entorno de negocio que cada vez es más desafiante y complejo. Entre más desarrollemos músculo para convertirnos en agentes del cambio, más posibilidades se pueden abrir para nosotros a nivel organizacional. Y yo creo que hay que tomar la decisión de en qué lado, por ejemplo, de esta curva queremos estar. A lo mejor no pertenecemos a ese 2% de innovadores, pero a lo mejor sí podríamos convertirnos en adoptadores tempranos de los cambios. Bueno, a lo mejor sí podríamos ser innovadores y más bien ser nosotros los que propongamos cambios. Y entonces, ¿en qué consiste la innovación o el innovador o la diferencia entre él y el adoptador temprano? El innovador dice, se me ha ocurrido esta idea, mientras que el adoptador temprano dice, buenísima, ¿y por qué no le agregamos A, B y C? El grueso de la gente se ubica acá, en esta montaña del 60%, es decir, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Y suelen observar el cambio con una actitud bastante pasiva, pero por lo general se mueven cuando el cambio empieza a producirse. Pero ojo también, hay un 20% por lo general de adoptadores tardíos y un 8% de rezagados. Los rezagados son los que se resisten de distintas maneras, de distintas formas al cambio. Los adoptadores tardíos, acá podría haber gente mucho más pasiva o agresiva en relación con resistirse al cambio. Por lo general en las organizaciones, cuando se trabajan estrategias de cambio, se recurre a tratar de mapear en lo posible a la gente dentro de esta curva. Pero yo quiero que ustedes se fijen en ella y se pregunten dónde están hoy en relación con los cambios que la organización está llevando a cabo. ¿Dónde están ustedes ubicados hoy? Y esa ubicación hoy les está conviniendo a sus equipos de trabajo, le conviene a su departamento, le conviene a la organización. Porque por otro lado, hay otra decisión que tomar. Cuando uno se fija en una pirámide de la resistencia al cambio, esta pirámide tiene dos ejes. Una tiene que ver con cuánto avanza el cambio y la otra con qué intensidad o con qué fuerza avanza el cambio. Entonces, en la base de la pirámide, ¿qué hay? Si la persona no sabe, ¿qué le damos? Información, comunicación. Si la persona no puede, le brindamos entonces, en términos de capacidad, capacitación para competencias, le damos herramientas, le damos recursos. Y si la persona no quiere,
en principio, ¿verdad? Que hay un tema actitudinal, deberíamos de recurrir a motivación e incentivos. Y no necesariamente estos incentivos tienen que ser económicos. Por lo general, los procesos de cambio se trabajan partiendo de esta pirámide. Y yo creo que se podrían hacer procesos de transformación mucho más nutritivos si empezáramos primero a trabajar el tema actitudinal. ¿Qué oportunidades hay para mí en este cambio? ¿Qué me puede mover a mí hacia el proceso de cambio? Pero también hay que planteárselo a nivel personal. Si yo no sé, ¿qué debería de buscar? Bueno, información y comunicación de una manera constructiva. Si pienso que no puedo, entonces, ¿qué debería de hacer? Fortalecer competencias, buscar también herramientas y recursos. Y bueno, y si no quiero, ¿de dónde puedo sacar fuerzas para encontrar más bien oportunidades e incentivos de crecimiento para mí? O sea, nuevamente, ¿dónde queremos ubicarnos? Porque en los tiempos que corren, se necesita gente motivada, se necesita gente a bordo de los procesos de transformación. Es decir, la única manera de hacer que el cambio tenga sentido es sumergirse en él, moverse con él, participar en el baile. Así que, como diría este filósofo, ¿estamos o no estamos participando en el baile? Estamos haciendo que nuestra gente baile, estamos bailando con ellos. ¿De qué manera estamos bailando? ¿Con qué actitud? ¿Con qué intención? ¿Con qué propósito? Así que, para ir cerrando antes de abrir el periodo de preguntas, yo creo que hay que ponerse la bufanda del cambio, literalmente. Si nuestro cerebro se dirige hacia evitar amenazas o mitigarlas y buscar recompensas, entonces yo creo que ponerse la corbata puede funcionar, tanto para que las organizaciones en sus estrategias de cambio empiecen a involucrar temas que son fundamentales para la gente, preocupaciones, temores, dudas, y para que nosotros mismos a nivel individual empecemos también a posicionarnos en relación con cómo queremos ver el cambio, como una amenaza o como una posible oportunidad o recompensa. El modelo de la bufanda viene precisamente por la contraposición de amenazas versus recompensas. Y es un acrónimo de 5 pasos o de 5 tipos también de temas que deberían de abordarse de una manera abierta, transparente en las organizaciones si queremos impulsar el cambio. Entonces ahora pregúntense ustedes, a nivel personal primero, a ver, ¿dónde me estoy posicionando yo ahorita en relación con cada uno de estos temas? ¿A nivel de las amenazas o a nivel más bien de recompensas y oportunidades? Veamos el primero, el estatus. El estatus, claro, tiene que ver con la condición o el prestigio del que gozamos en relación con otros. Y a lo mejor en procesos de cambio podríamos estar temerosos o sentir una amenaza de que vamos a perder influencia, respeto, confianza, de que nos van a trasladar una tarea que no es tan atractiva. Esa es una opción. La otra opción es que lo veamos como una recompensa o una posible oportunidad. Podríamos, en este proceso de cambio, más bien buscar o tener la oportunidad de encontrar o de promovernos para un puesto de mayor prestigio. Dentro de esto que estamos viviendo, a lo mejor voy a empezar a recibir retroalimentación positiva o constructiva sobre cosas que no estoy haciendo bien o que podría ser mejor. Entonces, a ver, ¿cómo lo quiero ver? ¿Como amenaza o como recompensa? Y si estoy liderando equipos de trabajo, ¿cómo lo estoy enfocando para ellos? El segundo componente es la certeza, es decir, que tenemos una necesidad de entender o de tratar de predecir los resultados. Y esto, en el tiempo que vivimos, es muy complejo, porque a veces, ¿qué es lo que necesitamos? La amenaza puede venir por no saber lo que otras personas esperan o por no saber qué es lo que va a suceder. Y bueno, muy posiblemente sabemos lo que está ocurriendo hoy, lo que ocurrió ayer, pero en el tiempo que estamos viviendo, saber qué va a pasar mañana, esto es mucho más complejo. Y entonces, ¿en qué deberíamos de centrarnos? En la certeza que tenemos hoy. Y en la medida
en que la gente tenga una visión, metas claras, expectativas, en reenfocar a la gente en lo que se está haciendo hoy mismo, puede entonces funcionar como recompensa o como oportunidad. El tercer elemento es la autonomía. Queremos tener cierto sentido de control sobre nuestro destino. A veces en procesos de cambio nos sentimos amenazados de que a lo mejor nos van a microgestionar, como podría estar sucediendo hoy con el teletrabajo. ¿Cómo deberíamos de enfocar esto más bien? Permitir que la gente que tenemos a cargo resuelva sus problemas, se autogestione, se organice en relación con sus cargas de trabajo. Así que nosotros mismos, si queremos más autonomía, ¿cómo estamos demostrando hoy esos resultados para poder evidenciar lo que estamos consiguiendo? El siguiente es el vínculo. Y pensamos, bueno, y hoy en tiempos virtuales de teletrabajo puede ser que lo estemos padeciendo. A lo mejor no estamos manteniendo las relaciones que teníamos antes ni con la misma calidad. Pero por otro lado, ¿qué estamos haciendo nosotros también para fortalecer esos vínculos aún en tiempos de pandemia? ¿Qué estamos haciendo para construir más y mejores relaciones con otros? Y entonces nuevamente lo podemos enfocar como una amenaza o como una oportunidad. Finalmente, el último punto tiene que ver con la equidad, con la percepción de que estamos siendo tratados equitativamente. En procesos de cambio, a veces sentimos que los valores a lo mejor no son transparentes o que hay ciertos comportamientos que algunos no están llevando a cabo. Pero por otro lado, si no tenemos acceso a suficiente información, entonces primero, los que somos líderes deberíamos de promover esta equidad también en la información y en distintos mecanismos del proceso de cambio. Pero por otro lado, nosotros también, si queremos ser líderes del cambio, deberíamos también de buscar, de asegurarnos, de contar con información. Porque finalmente, a ver, si no nos gusta algo, deberíamos de cambiarlo. Y si no lo podemos cambiar, lo que sí podemos cambiar es nuestra actitud y evitar entonces la queja. Para quienes quieran conocer más, vamos a abrir un periodo ahorita de preguntas, pero para quienes quieran conocer más sobre recursos, sobre herramientas, sobre ejercicios prácticos para navegar en estos tiempos retadores que estamos viviendo, yo los invito a conectar conmigo en las redes en las que suelo tener presencia o participación. Acá encontrarán desde recursos para liderar equipos, recursos para gestionar cambios, así como herramientas que pueden ser útiles y prácticas para el tiempo que estamos viviendo hoy. Así que los invito a conectar conmigo y a plantearme también preguntas, inquietudes, recomendaciones, porque gestionar el lado humano del cambio es gestionar fundamentalmente emociones. Y necesitamos construir estrategias que articulen muy bien los componentes que tienen que ver con cómo estamos manejando la comunicación, cómo estamos estructurando también la capacitación y cómo estamos trabajando el tema de la motivación en nuestra gente. Para quienes tengan además interés, les pongo acá este otro recurso. Nuestro programa, Gerencia con Liderazgo, precisamente trata sobre cómo implementar estrategias de cambio organizacional. Así que para quienes estén interesados en llevar este programa tanto a nivel virtual, que estamos por iniciar una edición la próxima semana, y más adelante, dentro de unos meses me parece, vamos a tener una presencial o semipresencial. Los invito acá a contactar con Priscila Villanueva, que es la persona que está a cargo de este programa. Priscila, ¿te parece que abramos un periodo ya para preguntas y respuestas? Claro, muchísimas gracias, profesora. Nos envían saludos desde diferentes países: Ajá. Ecuador, Perú, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Ah, Nicaragua, qué Panamá y bien. Colombia, entre otros. Así que muchísimos saludos a los participantes
que se están conectando el día de hoy. Queremos recordar que este webinar estará disponible en el playlist de YouTube, donde estamos publicando los diferentes webinars, ya que varias personas nos han preguntado al respecto. Ahora, antes de iniciar con las preguntas, nos gustaría que nos puedan responder la pregunta que les aparecerá en sus pantallas para saber si desean ser contactados para asesoría en su desarrollo profesional o desarrollo de competencias organizacionales. Le vamos a dar 1 minuto a la respuesta. Ya le debe estar apareciendo en su pantalla. Si desean asesoría personalizada, responden que sí y los estaremos contactando. Y si dicen que lo contrario, dicen que no. Vamos a darle, ya van 50 segundos para que puedan ir respondiendo. Muchísimas gracias por su participación y muchísimas gracias por conectarse desde diferentes países. Ya casi estamos por terminar. Muchísimas gracias por todas las preguntas que nos han hecho llegar. Vamos a estar agrupando algunas de las preguntas para podérselas hacer a la profesora. Muchas gracias por la participación. Y ya estamos dando por culminada la encuesta. Si gusta, podemos comenzar con las preguntas, profesora. Muy bien. Guillermo Herrera Molina nos hace llegar la siguiente pregunta. Si necesitamos construir nuevos cableados neuronales para modificar las conductas y que el cambio sea exitoso, ¿cuáles competencias actitudinales y aptitudinales se deben crear y cómo? A ver, creo que es decisivo en el tiempo que estamos viviendo la flexibilidad cognitiva. ¿Cómo hacemos para aprender, desaprender, para poder reaprender constantemente? Si yo tuviera que apostarle a una o invertir en una competencia, sería definitivamente la flexibilidad en términos de la versatilidad que eso nos puede imprimir. Pero por otro lado, creo que lo primero que hay que darle a la gente, más que competencias, es una razón para cambiar. Es decir, que el tema debería de empezar más bien por el sentido, el propósito, el significado, por la visión de lo que el cambio va a permitir no solo conseguir a la organización, sino también a las personas de la organización. Entonces, competencias, puede haber muchísimas competencias y cada vez están siendo más valoradas competencias como la resolución de problemas complejos, la creatividad, el juicio crítico, la inteligencia emocional, la negociación. Pero yo apostaría mucho más a invertir en que la gente sea mucho más flexible, mucho más versátil, mucho más resiliente. Y si tuviera que hacer una inversión que genere todavía mejores resultados, pensaría que quienes tienen que modelar estas competencias con su propio ejemplo y actitud son primero los líderes, porque a veces le pedimos a la gente que cambie en cosas que nosotros no estamos cambiando. Y eso es lo que inhibe muchas veces a la gente en los procesos de cambio. Si la gente tiene una buena razón para cambiar, la gente posiblemente ella misma va a buscar cómo fortalecer sus competencias y sus actitudes para conseguir el resultado. Correcto. En ese sentido, profesora, también nos hacen llegar la siguiente pregunta. En las organizaciones, ¿quiénes son los responsables de impulsar el cambio? ¿El gerente general, los directores o recursos humanos? En realidad, vamos a ver, el cambio tiene que empezar por la cabeza más alta de la organización e ir permeando los distintos estratos. Esto significa que en realidad, vamos a ver, cada director, cada gerente, cada jefe de una organización debería ser responsable, debería formar parte de una coalición poderosa para el cambio. Hay áreas, vamos a ver, o organizaciones donde esta responsabilidad se le traslada a la gente o al departamento de recursos humanos. O incluso hay otras organizaciones donde ya se han estructurado para tener también equipos que tienen que ver con la gestión del cambio. Sin embargo, gestionar el cambio es una responsabilidad de todo el liderazgo de la organización, no de ninguna área, porque quienes tienen gente a cargo son los líderes.
Son los jefes, son los gerentes, son los directores. Recursos humanos puede proporcionar herramientas, programas de capacitación, definir incentivos, pero finalmente quienes tienen que modelar el cambio con sus conductas y actitudes son los jefes. Ay, excelente, profesora, porque en esa misma línea nos pregunta Jessy González, ¿cuáles serían las mejores prácticas o recomendaciones para que los líderes se involucren y tomen como suyo el cambio y así transmitirlo de forma más efectiva a sus equipos? Porque muchas veces los detractores pueden ser los mismos líderes. Bueno, pues creo que ahí hay una enorme responsabilidad más que de persona, de recursos humanos, del mismo liderazgo de la organización. Me refiero con esto. ¿Qué está haciendo el director de una compañía? ¿Anuncia que viene el cambio y se retira? ¿O realmente hace un seguimiento mucho más que estratégico del cambio? Y entonces aquí, a ver, es una pregunta desafiante esta, porque ¿a quién le correspondería conversar con estos líderes? Y pensaría que por lo mismo hay que generar una coalición poderosa y hay que más bien empujar nosotros el cambio hacia arriba, aún en el caso, ¿verdad?, de líderes que están demostrando cierta resistencia y encontrar entonces los espacios para hablar de esto. A lo mejor acá una buena resonancia podría estar en el área de recursos humanos. Y pero sin conocer acá como mucho detalle, me cuesta más responder esta pregunta. Si luego la persona me busca y me Claro, cuenta un poquito más, yo le doy una respuesta un poquito más detallada. ¿Mm? y ¿Está aquí bien? voy ahora a unir dos preguntas, profesora, Ujú, que creo que están algo relacionadas. sí. Osvaldo González nos pregunta, ¿cómo despertar la visión personal y que esta visión sirva de chispa para iniciar el cambio? Y otra persona también nos pregunta, he visto en la página web de Ujú. INCAE la información de su curso Reinvéntate, reconstruye tu marca personal para ser competitivo. Este tema de cambio personal se abarca en este curso. Uno, las dos preguntas para que pueda desde Bien. esas aristas responder. Todo cambio tiene que iniciar con una visión poderosa, inspiradora. Por lo mismo, hay que evitar el tema de la parte mecánica, de concentrarnos solo en la parte mecánica del cambio. ¿Cómo hacemos para llevar a la gente y conducirla a través de un proceso de transición que sea más energizante para ellos? Y entonces creo que empieza por una visión realmente inspiradora. ¿Y de quién debería ser esta visión? Del líder general de la compañía, del director de la compañía. Él es el llamado a movilizar a las tropas del cambio. Pero por otro lado, a propósito de la pregunta sobre el curso Reinvéntate, el tema también es que el cambio tiene que empezar por nosotros. ¿Qué tipo de profesional queremos ser? ¿Cómo queremos ser reconocidos? ¿Cómo queremos ser apreciados? ¿Estamos generando suficiente valor hoy en las organizaciones? Así que el curso de Reinvéntate a través de la marca personal ha sido diseñado precisamente para poder acompañar a profesionales en un proceso de transformación que les permita liderar de una manera más estratégica su marca personal y reinventarse y cambiar de acuerdo con una estrategia definida. ¿Mm? Profesora, muchísimas gracias por atender estas interesantes consultas. El tiempo se nos ha ido volando. Nuevamente recordamos que este webinar estará disponible en el playlist de YouTube, donde estamos publicando los diferentes webinars. Y sin más, agradecemos su participación y que tengan un feliz día. Bueno, pues gracias a todos por habernos acompañado en este ratito. Que estén muy bien ustedes y sus familias.